Bien, amados, Dios te bendiga. Voy a continuar con el video 2, hablando del maravilloso tema titulado "De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya, he aquí todas son hechas nuevas". Este es el video 2 para continuar, ¿ok? Continuamos. Vamos a ver la diferencia entre los sofistas y el mensaje del evangelio que Pablo predicaba. Vamos a ver una distinción y una diferencia entre los sofistas y el mensaje que Pablo predicaba del evangelio de la gracia. Número 1. Los sofistas les gustaban impresionar y entretener con la intención de ganar un debate. A ellos no les importaban llevar la verdad. A ellos les gustaban, número 1, impresionar. Y eso me llama mucho la atención, porque en las redes sociales hay un sacerdote que no voy a mencionar su nombre, ¿ok? No estaré mencionando su nombre por respeto, ¿ok? Pero hay un sacerdote católico que le gusta mucho impresionar y llamar mucho atención. Yo no sé si ustedes han visto un sacerdote que le gusta hacer esta forma de ser. Escucha, le gusta hacer de esta forma. Le gusta hacer así. Hace así. Hace así. Pero entonces los sofistas les gustaban impresionar, entretener y hacer mucho show. Y los sofistas les gustaban ganar un debate. A ellos no les importa enseñar una verdad con amor, humildad y respeto. Lo que ellos querían hacer era ganar un debate. Yo gané el debate. Eso eran los sofistas. Pero, sin embargo, en comparación al mensaje de Pablo, el mensaje de Pablo era exaltar el nombre de Cristo, levantar el nombre de Cristo en alto y llevar a los cristianos a la fe. El mensaje de Pablo era exaltar a Cristo y llevar a los cristianos a la fe, llevarlo y conducirlo a la verdad del evangelio. Los sofistas hablaban mucha sabiduría humana de hombre y le gustaba mucho la revelación. Pero a Pablo es diferente. A Pablo lo que le gustaba era revelar la verdad del evangelio, como lo expresa Pablo en la carta de Efesios, capítulo 3, que por revelar, y en el libro de Gálatas 1:11, Pablo dice que su enfoque era revelar a Cristo, revelar a un Cristo crucificado, ¿ok? Entonces el mensaje de Pablo era revelar a Cristo y el mensaje de la cruz, hacer visible el poder de Cristo en los corazones de las personas. Los sofistas eran muy elocuentes hablando y muy persuasivo hablando. Era muy teatral y les gustaba mucho cobrar dinero. Vengan, hermanos, vengan aquí, vengan. ¿Quién dice un diezmo, una ofrenda de 100? Los diezmos y las ofrendas y el dinero de 500. Pasen aquí los de 500. Los que son de 1000. ¿Quién dice 1000? ¿Quién va a depositar 1000? Pase por aquí. Dios te va a bendecir. Eso eran los sofistas, que arrastraban cuanta idea y costumbre pagana del mundo. ¿Ves? Ahora, el mensaje de Pablo era muy diferente. El mensaje de Pablo era distinto, porque el mensaje de Pablo era gratuito. El mensaje de Pablo no cobraba dinero. Era el mensaje del evangelio gratuito, sin ofender y sin insultar, y también sin ponerle una carga y un peso en su conciencia. El mensaje de Pablo era gratuito, no había ofensa, no había insulto y mucho menos había un mensaje de conciencia. Si no das a Dios, Dios te va a quitar y Dios te va a cerrar las puertas de los cielos. Y tú estás en esa conciencia, Dios mío. No, el mensaje de Pablo era gratuito. ¿Ok? Entonces, los sofistas eran altivos y hacían divisiones, dividían las iglesias, separaban las iglesias.
para que las iglesias se vayan con los sofistas y los otros hermanos se vayan con otros hermanos. Le gustaban hacer división, separación, ¿verdad? Pero Pablo, el mensaje de Pablo era que Pablo esperaba, a través del evangelio, Pablo esperaba una transformación en el corazón de los creyentes. Pablo presentaba el evangelio, lanzaba el evangelio y esperaba como resultado una transformación en el corazón de los creyentes. Y número 2, Pablo también hacía que nuestra mente obedeciera a Cristo. Que eso Pablo lo habla en el contexto. Pablo lo habla en el contexto de la segunda carta de Corintios. Segunda carta de Corintios. Cuando Pablo, en el capítulo 10, dice Pablo, capítulo 10, segunda Corintios 10, versículo 5, llevando cautivo o llevando como un prisionero nuestras mentes a Cristo. Pablo enseñaba eso, a que nuestros pensamientos sean llevados a Cristo para tener la mente de Cristo y no tener una mente humana. Alabado sea Dios. Vamos a continuar en el nombre del Señor. Vamos a continuar con el capítulo 5, versículo 17. Les estaba diciendo cuando Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva creación es. La idea de Pablo aquí era llevar y conducir a la iglesia, a los creyentes, a una restauración, a una liberación, a que la iglesia no piense que ellos son como antes. Ya tú no eres como antes, ya el viejo hombre pasó. La idea de Pablo es llevarlo a una restauración y esa restauración empieza de adentro hacia afuera. La restauración empieza con una transformación de nuestra forma y manera de pensar. Nuestra forma y manera de pensar ya no es la forma de pensar de antes. Por ejemplo, vamos a leer el contexto. Aquí, el contexto de la segunda carta de Corintios 5:17 lo encontramos en el versículo 16. Vamos a ir al versículo 16. Pablo dice Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Escuche bien cómo Pablo dice, de manera que de ahora en adelante, de Cristo en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y luego dice Pablo, y si aún así a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos más así. Ya no lo conocemos. ¿Qué significa aquí la palabra carne? Bueno, la palabra carne significa la manera humana de cómo nosotros pensar de nosotros mismos, en comparación a la manera de cómo Cristo piensa de ti. Vamos a analizar el contexto, ¿ok? El contexto lo encontramos aquí. Cuando leemos Mateo capítulo 5, 17. Mateo 5, 17. Dice, no pienses que he venido a abrogar la ley o a los profetas. No pienses eso. Yo vengo a hacer cumplir la ley y los profetas. Vengo a cumplir la ley y los profetas. O sea, la palabra carne aquí es número 1. Pablo está diciendo en el versículo 16 que nosotros no veamos a Cristo según la carne. Según la carne significa de ver a Cristo como un salvador de juicio, de condenación, donde nosotros estamos bajo la ley. Y si estamos bajo la ley, hay condenación. Ay, Señor, yo fallé. Ay, Padre, perdóname, fallé ante tu presencia, pequé. No pude cumplir toda la ley completa. Y tu palabra dice que la paga del pecado es muerte.
Ay, Padre, no me castigues, Señor, no me castigues, perdóname. No veas a Cristo en la carne. Por eso dice Pablo, de ahora en adelante, si a Cristo nosotros, si conocemos a un Cristo, si conocemos a un Salvador en la carne, en el sentido que Cristo te va a condenar, que Cristo te va a castigar, no veas más a Cristo de esa forma, no lo conozca de esa forma, porque ahora Cristo hacia nosotros se reconcilió haciendo la paz, como dice Pablo en el libro de Efesios. Capítulo 2, versículos 11, 12 y 13. Efesios 2, 11, 12 y 13. Pablo dice en el libro de Efesios que Cristo se reconcilió tanto con judíos o como gentiles que se han convertido a Cristo. Dice Pablo que Cristo se reconcilió haciendo la paz entre ambos pueblos. Cristo no anda en guerra contigo. Jesucristo, la verdad del Evangelio ahora no anda en guerra contigo, no anda en contra tuya, no anda mirando la paja del ojo del hermano. Cristo Jesús no anda como en el caso de los fariseos. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, que los fariseos estaban viendo una debilidad en la mujer adúltera y le dijeron a Jesús, Jesús, esta mujer ha cometido un delito de pecado y debe de ser apedreada. ¿Qué tú dices, Jesús? Pero Jesús lo que hizo es que en vez de impartir ley y castigo, lo que hizo Jesús es que le impartió gracia. Entonces Pablo tiene la idea que nosotros ahora no evaluemos, no discernamos, no miremos las cosas en la carne. No miremos a un Salvador Jesús en la carne como si Dios te va a castigar. Miremos a un Señor, a un Jesús, a un Salvador que se reconcilió contigo y que Él no anda de ti. Él no anda sobre nosotros mirando nuestras debilidades para sacar tu debilidad públicamente. Él no anda mirando la paja del ojo del hermano. El Evangelio de Cristo no anda mirando las vigas del ojo del hermano. El Evangelio de Cristo es que Cristo te ha santificado, te ha perdonado y te ha puesto en un lugar de victoria. Por eso Pablo, el versículo 16, vamos a leerlo en esta otra versión. Vamos a leerlo aquí en esta otra versión que es la Biblia, la nueva traducción viviente. La Biblia, la nueva traducción viviente. Vamos a leerlo en esta versión a ver cómo lo traduce el texto. Capítulo 5, versículo 16. Dice Pablo, así que hermanos, dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos que Cristo solo desde un punto de vista humano, que tan diferente lo conocemos ahora. ¿Qué tan diferente tú conoces a Cristo hoy en día? Un Cristo de amor que te perdonó, que no anda mirando la viga, la paja del ojo del hermano, mirando tus defectos, tu debilidad. Al contrario, la palabra de Dios dice, Pablo nos dice, en el libro de Filipenses 1:6, Filipenses 1:6, dice Pablo, wow, estoy convencido de esto, que el que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar. ¿Qué significa perfeccionar? Significa que cuando Dios te salvó, te perdonó, te justificó, te libró de la condenación, Dios no ha terminado con nosotros. Dios te va a tomar de la mano y te va a seguir perfeccionando. Y Cristo perfecciona a gente imperfecta. Cristo Jesús perfecciona a gente lleno de debilidades y lleno de imperfecciones. Así que no veas a Cristo como un Dios que está detrás de ti mirando tus faltas, tus debilidades, para entonces hacer como los fariseos en el Evangelio según San Juan capítulo 8, que le dijeron a Jesús, Señor, esta mujer cometió adulterio y debe de ser llevada a la ley, juzgada por la ley y apedreada, pero Cristo lo que hizo es que la perdonó. Pero entonces nosotros tenemos que mirar a Cristo como un Salvador que nos ha perdonado, que se ha reconciliado contigo, haciendo la paz y que no anda en guerra con nosotros. Que aunque nosotros tengamos muchas debilidades, muchas imperfecciones, el plan de Dios con nosotros es perfeccionarlo. El plan de Dios con nosotros es
Dios te va a tomar de la mano y te va a conducir, te va a llevar para tú ser perfeccionada. Mira a Cristo de esa forma, de una manera correcta. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, en esta Biblia, 1 Corintios 5, 16 dice: así que, hermano, dejando de evaluar a otro desde el punto de vista humano, dejemos de evaluar a otro, y especialmente cuando estas iglesias estaban llenas de dones, llenos de profecía, llenos de revelaciones, llenos de discernimiento, pero con todo y don, con toda revelación, con todo y discernimiento, ellos no estaban llevando un mensaje de profecía correcto, porque se pasaban evaluando las personas en la carne, según sus debilidades, y no se pasaban evaluando a las personas según como Cristo te ve a ti. Te ve santo, justo, una iglesia perfecta, una iglesia que está en victoria. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el versículo 17 dice Pablo: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado ya, una nueva vida ha comenzado. ¿Ve? Lo estoy leyendo en esta versión. Dice Pablo: esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva vida. Entonces, ¿por qué nosotros estamos evaluando, discerniendo la vida de otra persona en la carne? Como si otra persona está en la carne. Como si fulano, como si Samuel, como si Juan, como si Pedro todavía anda en la carne. Si Dios te puso en una posición de victoria, te perdonó tus pecados, te libró, te justificó, te sacó del infierno, ¿por qué tú sigues pensando que otra persona sigue en el infierno? ¿Por qué tú sigues pensando que otra persona Dios la va a castigar? Si Dios te perdonó, te justificó, a otra persona que ha creído también lo perdonó y lo justificó y lo hizo entrar a lugares celestiales con Cristo. ¿Cuál es la preferencia? ¿Cuál es la preferencia? ¿Por qué? Y esa es la idea de Pablo. Déjense de estar evaluando, discerniendo, profetizando, hablando en lengua, y teniendo sueños, teniendo visiones, que aquella persona yo la veo en el infierno, a ti te veo condenado, a ti también. No, déjense de eso. Porque todo el que ha creído se compone de nueva criatura en Cristo Jesús y ha entrado a lugares celestiales en Cristo Jesús y ha sido justificado. Esa es la idea de Pablo que quiere transmitir a estas iglesias. La idea de Pablo es decirle, cuando Pablo dice las cosas viejas pasaron ya, significa que Dios no te evalúa. Dios no te mide, Dios no mide, no pone una cinta métrica, no te evalúa de acuerdo a como tú eres antes. Dios te evalúa como tú eres ahora. Dios te conoce como ahora tú eres ahora. Si Dios te conoce a ti como tú eres ahora, ¿por qué tú vas a evaluar? ¿Por qué tú vas a medir a otra persona como era antes? Dios no toma ahora tus pecados como antes. Ahora Dios te ve distinto, diferente. Una nueva criatura. Para la gloria del Señor. Por eso es que la idea de Pablo es transmitirle un mensaje de liberación, de restauración a ellos mismos. Para que ellos mismos no se vean como unos pecadores. Para que ellos mismos no se vean como lo que eran antes, sino que se vean distintos, diferentes, como una nueva criatura. Y a eso se le llama restauración. Restauración. Alabado sea Dios. Espero que esta palabra te sea de gran ayuda, de gran bendición. De gran ayuda y de gran bendición. Ya tú no eres como antes. No pienses que tú eres como antes. No pienses. Porque ahora Dios te identifica a ti diferente a como tú vivías antes. Quita eso de tu mente. El contexto se encuentra en la segunda carta de Corintios 10. Destruyendo fortaleza y razonamientos y pensamientos que van en contra de la verdad de cómo Dios te conoce. Destrúyelo, saca eso de ti para que entonces tú puedas vivir una vida de victoria. Y si tú quieres traer liberación a otras personas, mírala como Dios la ve.
hazle saber a la otra persona cómo Cristo la ve a ella. No le hagas saber a otra persona que tú eres distinta, tú eres pecadora, porque Dios también la ama o lo ama a esa persona. No hagas prejuicio, no hagas distinción, no hagas favoritismo. Todo eso es en la carne. En hacer prejuicio, favoritismo, preferencia. Yo soy salvo, tú no eres salvo. Tú estás mal, yo estoy bien. Eso es carne. Eso es carne. Aquí el mensaje de Pablo es Cristo. Cristo, llevarlo a Cristo para que la gente conozca cómo Dios te ve a ti, cómo Dios te evalúa a ti. Alabado sea el nombre del Señor. Que tú recibas liberación. Declaro en el nombre de Jesús que tú seas libre comenzando aquí en tu mente. Que todos los rechazos, todos los prejuicios, prejuicios que hicieron contra ti, que te dañaron, que te hicieron que te salieras de la iglesia, yo te declaro sobre tu vida liberación. Que Dios declare tu vida salva, santa, sanado, restaurado en el nombre del Señor Jesucristo. Declaro bendición para tu vida en el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Dios te bendiga. Los veremos en otra ocasión en el nombre del Señor. Que la paz del Señor sea contigo. Ok, amado. Dios te bendiga.